Bienvenidos, amados hermanos, a esta transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti, delante de tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan fiel, tan maravilloso con nosotros. Ahora, Señor, da la sabiduría, te rogamos, guíanos con tu Espíritu Santo a toda la verdad. Y Señor, sean edificados mis hermanitos. Avanzamos con tu palabra, Señor, cada día. Tú nos das fundamento, nos alimentas. Bendecimos, exaltamos tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 20, desde el versículo 13 en adelante. El título de esta transmisión es Despedida. Dice así la palabra de Dios. Hechos 20:13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tocamos puerto en Samos. Hicimos escala en Trogilio y al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: aquí, mis hermanitos, mucha atención. Esto es pues una despedida, hermanitos, de esta amada congregación. Él mandó traer a los ancianos para hablarles, y entendemos, hermanitos, en lo espiritual, que él ya sentía en su espíritu, y claro, por el Espíritu Santo, que era la última vez que los vería. No era una decisión tanto de él, que por eso se despedía de esta congregación, hermanos amados, sino que él mismo palpaba que el tiempo estaba cambiando, porque, hermanitos, a partir de allí, después de esta despedida, iba a pasar algo más cuando ya llegara a Jerusalén. Bueno, él sentía esto en su interior y por eso se despedía. Ahora, hermanos amados, es lo que leemos, verso 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas de que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos dos temas, hermanitos, en los que persistía Pablo, esto es el Evangelio, la esencia del Evangelio, el arrepentimiento, hermanitos, y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, sigue narrando, verso 22. Ahora, ligado yo en mi espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Y era verdad, hermanitos, no se equivocaba Pablo. Eso le iba a pasar en cuanto llegara a Jerusalén. Y bueno, hermanitos, analizando en cuanto a tiempos, ya tenía muchos años Pablo de no ir a Jerusalén, ya que había sido enviado al primer viaje, segundo viaje misionero, este es el tercer viaje misionero, y pasó años, hermanitos, sin ir a Jerusalén. Cuando fuera a Jerusalén, todo esto ciertamente le esperaba. Ahora el 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 25. Y ahora, yo sé que ninguno de todos vosotros, le habla específicamente, hermanitos, a esa iglesia, principalmente a Éfeso. Dice, ahora yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él había fundado esa iglesia, hermanitos, y ya la había visitado. Ahora, pues, es la despedida. Dice el 26, por tanto yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Esas palabras son importantes, hermanitos, y son muy entendibles. El apóstol Pablo habla de que no tenía nada, hermanitos, de deuda con ellos. O sea, de que lo que tenía que hablar, él estaba limpio de lo que tenía que hacer con ellos. A eso se refiere, que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, Dios no le iba a demandar de que él callara la palabra de Dios y que alguien se perdiera por su causa o por su culpa de haber callado. Él no cayó. Por eso habla así, hermanitos. 26. Porque tanto yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso, hermanitos, son palabras fuertes e importantes. Y sería muy bueno, hermanitos, que todos los predicadores, mis amados hermanos consiervos, tuviéramos que decir esto también, que lo pudiéramos decir, que están nuestras manos limpias de la sangre de las vidas, de la congregación, porque si les dijimos la verdad, nadie se va a perder por nuestra culpa, nadie se va a perder porque erramos, porque dimos falsa doctrina, no, sino más bien, hermanitos, que nuestra conciencia esté limpia de que sí dijimos la verdad y de que sí predicamos toda la palabra de Dios tal cual estaba escrita. A eso se refiere el apóstol Pablo. Él estaba tranquilo en cuanto a eso. Dice el 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 28. Por tanto, y esto ya es un consejo, hermanitos, y aquí va a entrar un tema importante más para nuestros días. 28. Por tanto, mirad por vosotros, le habla a los ancianos, hermanitos, acuérdense que los mandó llamar. Mirad por vosotros, ancianos, obispos, líderes, y por todo el rebaño, ahora sí, por la iglesia, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Obispo, hermanos amados, equivale a líder. Hoy en día, hermanitos amados, pues es muy sencillo y muy habitual escuchar la palabra líder. Pero esto no es nuevo, hermanitos. Esto ya se oía, que equivale a dirigentes, supervisores, ancianos. Y hermanitos amados, es la misma, son sinónimos, son derivados. Y bueno, si hoy en día se escucha la palabra líder, desde antes se usaba, pero con la palabra obispo. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Le conecto todo el 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanitos amados, bueno, un recordatorio para nuestros amados consiervos que lleguen a escuchar esta transmisión. Me refiero a pastores, evangelistas, profetas, maestros y principalmente los que se dedican a pastorear. Hermanos amados, si preguntara a cada uno cuál es su misión a la iglesia, o en cuanto a la iglesia, ¿qué tiene que hacer
¿Cuál es su trabajo con la iglesia? Habría una larga lista, hermanitos, de opiniones y criterios. Llevarlos a los pies de Cristo, hacer discípulos, representar a Cristo en la tierra, muchas cosas, hermanitos, embajadores de Cristo, o trabajos derivados de orar por ellos, de ser amigo, de ser apoyo, de ser consejero. Claro que sí. Y todos van a estar en lo correcto. Pero ya hablando de este tema exclusivo de los que apacientan, por ejemplo, hermanitos amados, en el libro de Mateo menciona quién es el siervo fiel y prudente al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. ¿Qué haciendo? Hermanos amados, dándole su ración a cada uno a su tiempo. Esto equivale, hermanitos, a alimentar a los de la casa, o sea, a la iglesia. Y también vienen más consejos, hermanitos, en Primera de Pedro, cuando dice apacentad a la grey de Dios. O sea, darle de comer y cuidar, y eso abarca muchísimo, cuidar a la iglesia del Señor. Ese es el trabajo, hermanitos amados, darles de comer. Ya será también de cada uno el fruto que va a dar delante del Señor. Y diríamos que claro, hermanitos, que estamos también al tanto y somos responsables, y Dios nos puso también para guiar, para pues dirigir en cuanto a la palabra, aconsejar, todo ello. Pero a la verdad, cada uno tendrá que dar su fruto, y ya es un asunto de Dios con cada ovejita. Usted solamente, hermano consiervo, usted es el sembrador, en este caso, sembrador de la palabra de Dios. Pero dependiendo en qué tipo de corazón cayó la semilla, qué tipo de tierra, esto referente a la parábola del sembrador, dependerá, hermanitos, el fruto que cada uno dé con el Señor. Ese fruto es de Dios, es para Dios. Y cada uno dará cuentas al Señor. Pero nosotros debemos de seguir cuidando, apacentando, hermanitos amados, como los padres de familia. El bebecito está en brazos, se le cuida, es chiquito, da sus primeros pasos, es un infante, es un adolescente, es un jovencito, pasa a la edad adulta. Y hermanos amados, siempre uno estará al tanto de ellos. Y se hagan buenos o malos, tomen buen camino o no, uno aún así cuida de ellos. Es lo mismo, hermanitos, con los obispos, ancianos o pastores. Dé fruto la oveja o no dé fruto, para nosotros la obligación es darles su ración a su tiempo, cuidarlos. Es verdad, hermanitos, que hay carga en los corazones de los siervos cuando una oveja se queda atrás, cuando una oveja se hace infiel, cuando endurece su corazón y deja de dar fruto. Claro que sí, y uno hace lo que siente en su espíritu llevar a cabo para poder corregir o alentar o exhortar o levantar. Pero no se nos olvida que aún así tenemos que darles su alimento, su ración a su tiempo. De ahí la palabra apacentar. Bueno, hermanitos, dice eso, dice para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Se acuerdan, hermanitos, cuando el Señor Jesús le hablaba a Pedro, ya cuando había resucitado, y Pedro pues antes había negado al Señor 3 veces? ¿Se acuerdan cómo le preguntó, ¿me amas? Respondía Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y él le respondía, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Amar al Señor Jesús es cuidar a su gente, apacentar a su grey. Muy bien, pero viene otro asunto más dentro de esto mismo. Versículo 29. Porque yo sé, imagínense, hermanitos, lo que vamos a ver a continuación, la tristeza con que Pablo pudo haberlo dicho. Porque yo sé que después de mi partida, ya que se despedía, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán
al rebaño. Hermanitos, imagínense en ese tiempo de la iglesia primitiva, primer amor, no había apostasía como hoy, hermanos amados, pero ya se hablaba de lobos rapaces. Hasta el Señor Jesús habló de ellos, que tuvieran cuidado los discípulos enviados, porque el Señor los enviaba como ovejas en medio de lobos, y que se guardaran de los lobos rapaces. Hermanos amados, que por fuera son pues ovejas, pero por dentro hay maldad. Son lobos disfrazados de ovejas. Solamente, hermanitos, para que haga conciencia de esto, si antes, en el tiempo de nuestro Señor Jesús y en el tiempo del apóstol Pablo, ya había falsos, ya había lobos rapaces, imagínense hoy, hermanitos, hoy. Y no voy a ahondar mucho en esto, hermanos amados, porque se nos iría todo el tiempo, pero sí voy a dar unos pequeños pormenores y estas características. Cómo, hermanitos, se detecta o cómo, hermanitos, se llega a caer en ser un lobo rapaz. O sea, también la prevención es para usted, mi hermanito. No lo estoy acusando, no lo estoy condenando, no lo estoy señalando, no. Le hablo en el amor de Cristo para que usted guarde su corazón y no se vaya a ser uno de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes modalidades de esos peligros. Hay falsos profetas, hay lobos rapaces y muy terrible, hermanitos. También el apóstol Pablo llegó a hablar de perros. Y bueno, espiritualmente, perros se refería a los opuestos. Y hermanitos, cuando se habla de perros, ese término muy fuerte, ese adjetivo muy fuerte, uno pensaría, habla de gente o de demonios o gente con muchos demonios. Y hermanitos, muchos aplican a de hablar de demonios, como el salmista hablaba cuando era perseguido por el león, el cachorro de león, toros de Basán, perros me han rodeado. Bueno, toros, áspid, serpiente, el león, cachorro de león, eran fuerzas simbólicamente del enemigo. Pero cuando habla de perros, habla de gente que divide. En el Nuevo Testamento ya tiene otro significado, un poco más práctico. En el Antiguo Testamento, fuerzas del enemigo y gente mala. Pero en el Nuevo Testamento cobra significado en gente que causa divisiones. Y esto es lo que vamos a ver al respecto. Dice, hermanitos amados, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, hermanitos, no van a amar, no van a cuidar las almas. Son lobos, van a devorar a las ovejas. Ahora, fíjese lo que dice, hermanitos, verso 30. Y de entre vosotros mismos van a salir de nosotros, como dice Juan, hermanitos, primera de Juan, eran de nosotros, pero salieron de nosotros y no permanecieron con nosotros. Y aquí dice lo mismo. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Mis hermanitos amados, estos son unos pormenores. ¿Cómo se identifica un lobo rapaz? Mis hermanos amados, se lo digo con mucho amor y con esta misma carga que el apóstol Pablo tenía en esta despedida que está haciendo. Hermanos amados, un líder, obispo, anciano, que corre el riesgo de volverse lobo rapaz, no hablamos, hermanitos, de peligros de externos, de brujos, satanistas, santeros, hechiceros, brujas. No, esos no nos preocupan, la sangre de Cristo nos ha cubierto. No, aquí habla de lo interno. Hermanos amados,
tienen unas características, pero voy a hablarle de las más sencillas, las más visibles, y hermanitos amados, son muy fuertes estas evidencias. ¿Cómo detectar a un lobo rapaz? Bueno, hermanos amados, de ahí es el peligro, y también me dirijo a mis hermanitos consiervos pastores, no porque ustedes lo sean mis hermanitos, no, sino ustedes también han sufrido por causa de los lobos. Es cuando usted confía en alguien y ese alguien empieza bien. Era humilde, sencillo, manso, obediente, a todo se sometía, en todo estaba de acuerdo, era humilde para recibir instrucciones, consejos, direcciones, y hasta uno con amor y, por así decir, con cierta confianza, los pone al frente. Me estoy dirigiendo a pastores que confían en gente que empezó bien, mansos, humildes, obedientes. Pero después, hermanitos, cambia todo. Y bueno, a veces, hermanitos, ha llegado esta controversia eclesiástica en congregaciones, porque cuando hay algún mal obrero o lobo rapaz, la pregunta que se hace, bueno, ¿que el pastor no lo detectó? ¿Que el pastor no se dio cuenta? ¿Por qué lo puso? Si este hombre es así o esta mujer es así. No, mis hermanitos, no es porque vamos a defendernos los pastores o justificarnos. Lo que pasa es que ese hermano líder o encabezado de algo no era así. Se hizo así después. No era malo, no era falso, no era lobo rapaz. Era humilde, era sencillo, era obediente. Y hermanitos, lamentablemente, y también lo digo con tristeza, pastores, no solamente líderes internos, obispos, encabezados, no, también pastores. He visto cómo se rebelan. Cada vez que uno da instrucciones se enojan. Por dentro casi, no lo hacen, pero casi maldicen. Uno da una instrucción y por dentro se enojan. Y en los mismos días siguientes, lo que uno dijo, hagan adrede, no lo van a hacer. Y lo que uno dice, no hagan adrede, sí lo van a hacer. Por pura maldad, odio, resentimiento. Y eso, hermanitos, la Biblia le llama los que se rebelan sin causa. Sin causa porque nadie les hizo nada. Nadie les quitó nada. Nadie les defraudó nada. Es más, ni siquiera se ha tenido contacto con ellos para que digan, me hizo algo. Se rebelan sin causa. Bueno, yo lo he visto, hermanitos, en pastores, la rebeldía en pastores. Y cuando se vuelven así, lamentablemente se vuelven nuestros enemigos. Ya no vienen a buscar a servir a Dios, vienen a vigilarnos, a checarnos en qué palabra fallamos, en qué actitud o en qué hicimos algo incorrecto. Son nuestros vigilantes y están alertas. Cualquier cosa la van a exponer y exagerar, porque ahora son nuestros enemigos. Bueno, eso, hermanitos pastores, tal vez usted lo ha vivido mucho, pero Dios le da la gracia y la sabiduría para proseguir adelante y cuidar a la grey. Ahora, empezaron bien, pero es este síntoma bíblico, hermanitos, al que me refiero. Y todo líder debe de guardar su corazón, hermanitos, de esto. No lo digo yo, lo dice la Biblia en el verso 30. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. A veces, hermanitos, van a refutar la predicación del pastor, van a contradecir la predicación del pastor, van a dar su comentario como si fueran comentaristas de lo que se predicó. Son cosas perversas, porque no van a apoyar lo que se predicó, lo van a refutar.
y van a dar su punto de vista. Esto me ha pasado mucho, hermanitos. Hemos hablado, por ejemplo, hemos tocado el punto necesario de la guerra espiritual. Y se ha dado instrucciones, hagan guerra espiritual. Y me he encontrado con siervos que no están de acuerdo con la guerra espiritual. Eso de reprender para que un culto esté limpio y libre, no lo hacen, no hacen guerra espiritual y no lo harán. Al contrario, refutan. Son cosas perversas, hermanitos. Bueno, pero va más allá, mis hermanos amados. Dice el 30, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Hermanitos, grábese esta palabra en su corazón, pastores y hermanos de la iglesia y líderes también. Guarden su corazón cuando dice arrastrar discípulos tras sí. Hermanitos, cuando quieren seguidores, no es el pastor de las ovejas, no es el principal tal vez, pero busca que le sigan. Quiere tener adeptos, discípulos, seguidores, influencia sobre personas. No se conforma con hacer su servicio para Dios y la gloria dársela al Señor Jesucristo. No, quiere gente que le obedezca, gente que le siga. Y hermanitos, pareciera algo bueno. Oh, es que somos un cuerpo, es que debemos de estar unidos. Eso es bueno. Pero si busca que gente le sigan y usted no es el pastor, está buscando amigos que le admiren, que le hagan caso, que le respeten, que pues resplandezca enfrente de ellos, y eso se llama, hemos visto, la gloria de los hombres. Quiere la simpatía de personas y que ejerza autoridad sobre esas personas. Óigame, ¿acaso usted se las ganó esas almas? Ni siquiera el pastor hace eso, porque las almas sabemos que son de Cristo. No nos podemos enseñorear de las almas. Así usted va a encontrar un lobo rapaz, hermanitos. Si un siervo de Dios está encomendado, comisionado para hacer una obra, y a veces la va a hacer hasta solito, Dios lo bendiga. Haga. Si es líder de esto, de aquello, del otro, haga la obra, y que no hay quien la apoye, bendito es el nombre del Señor. Hágalo así y hágalo para Cristo. Pero si la persona, hermanitos, cuando va a trabajar, quiere, sin que se le den, sin que se le proporcionen personas para ayudar, y solito las empieza, hermanitos, a juntar, a convocar, ¿con qué autorización? Hermanitos, uno dirá, pastor, ¿por qué habla de esta manera? Por lo que dice aquí. Porque dice, hermanitos, para arrastrar tras sí discípulos. Esa palabra es la que estoy explicando. Si yo voy a servir a Dios, lo voy a hacer de todo corazón, aunque nadie me ayude. Y si tengo ayuda, bendito es el nombre del Señor. Si alguien me da o alguien se acerca y tengo la facultad y autoridad, aún así las almas no son mías, son de Cristo. Pero la persona que busca influenciar en otras, y no me estoy refiriendo al pastor, hermanitos, sino al líder. Ese líder, tal vez, hermanitos, en su corazón carnal, dice, tengo derecho, porque yo traje esta alma, o yo traje la otra, o yo traje la otra, o yo traje aquella alma. Son mías. Oh, no son de usted, son de Cristo. Y yo participo en esto, y yo soy de beneficio, de bendición para la iglesia. Y de ahí, hermanitos, en el interior de su espíritu, está pensando que tiene derechos. Y de ahí quiere cobrar influencia por el derecho que tiene. Yo tengo derecho, así que tengo facultad y derecho de hacerme de gente. No, hermanitos, ni siquiera yo, siendo el pastor general, me siento con esa facultad.
Hermanitos, muchas veces fui presidente de la alianza de pastores en la que actualmente colaboramos. Nunca me sentí con el derecho de hacer uso de las almas de mis hermanitos consiervos pastores. Nunca, hermanitos, tuve contacto o número telefónico, me estoy comunicando, a menos que el pastor mismo me haya autorizado, o ellos mismos son los que me canalizan. Pastor, mire, aquí está este hermano, pastor. En otras palabras, ellos mismos los traen, pero yo nunca me cobré la facultad de por mí mismo buscar almas de otros pastores. No, hermanitos, yo respeto muchísimo eso. Hermanos amados, pero si me ha pasado, pastores se han llevado almas de este lugar, o almas llegan con otros pastores de esta iglesia, almas acuden otros pastores, y los pastores nunca me reportaron, y las almas nunca pidieron permiso. Hemos visto de todo esto, hermanitos. Sin embargo, a lo que me refiero es cuando un líder interno jala almas. No debería. Si va a servir a Dios, sírvalo en el orden del pastor. Si el pastor otorga algo bien, si no, ni modo. Si el pastor incluye más gente, bien, si no, ni modo. Pero jalarlas y que el pastor no sepa, o jalarlas con aparentemente una dirección, pero lleva otra dirección, eso ya es, hermanitos, señal de algo malo. Dice aquí, para arrastrar tras sí discípulos. Los que son así, lobos, quieren más gente, no sirven a Dios solos, quieren más. Ahora, no estamos diciendo que tener equipos de trabajo es malo, o colaboradores, o un equipo de apoyo, o un cuerpo ministerial, no, pero en el orden autorizado del pastor. No así de que jala almas y las jala solito, no, porque lo que quiere es arrastrar tras sí discípulos. Quiere tener discípulos, quiere tener una facultad más alta sin que se le haya dado, porque la autoridad se da, mis hermanos. Muy bien, guárdense de eso, hermanitos. No vaya a causar divisiones, no vaya a hacerse el lobo. Empezó bien y aparentemente todo bien, todo en orden, y de repente por debajo del agua ya se está obrando mal. Se empezó bien, y sí, así como se mencionó, por debajo del agua. Oh, hermanitos, ya no se enteró el pastor, ya no se le reportó, ya no se le dijo, ya no, y aparentemente se está haciendo una obra de Dios. Pero hacer cosas buenas, hermanos amados, pero con malos fundamentos o intenciones o formas, eso es una mezcla y se llama iniquidad. Muy bien, dice, hermanitos, 31, por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nada he codiciado. O sea, nunca se aprovechó, hermanitos, hablando financieramente, este apóstol Pablo. 34. Antes bien, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea que él había trabajado. 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanitos, Pablo habla de que no cayó la verdad. Pablo anticipa y previene de los lobos. Y ahora está diciendo que en nada se aprovechó, hermanitos, de la iglesia, en nada. Y dice ahora, verso 36. Cuando terminó de decir estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, lo besaban.
y se dolían en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Amén. Hermanitos, antes de orar, yo le invito a todos los siervos de Dios que escuchan esta transmisión, examine su corazón. ¿Hoy es manso, humilde, obediente como comenzó? ¿Como en el inicio? Si es así, ha librado su corazón de estas cosas. Pero si hoy se cree sabio en su propia opinión, se fía de su propia prudencia, se revela sin causa, ya no toma en cuenta, ya no pide permiso, ya no pide consejo. Y el problema de muchos hermanitos es que sí reportan, pero no reportan todo. Dicen, sí hicimos la obra de Dios, o sí se hizo, pero no dio detalles, no dijo lo demás, cómo lo hizo. Hermanitos amados, han pasado tantas cosas. Hace pues aproximadamente unos 17 años, hermanitos, teníamos una colaboradora aquí en la obra, y hacía cosas, hermanitos, a mis espaldas. De repente yo llegaba al templo y me daba cuenta que va a haber una velada de jóvenes. Yo ni sabía que iba a haber velada. Se comunicaba con todos cuando me veía llegar, porque pues yo a veces no avisaba. Y llegaba y empezaba a hacer llamadas, no vengas, que se canceló. Pero ¿quién convocó? Esta persona convocó. Y a la mera hora dan buena cara, no, esto, el otro, no es cierto. Y hermanitos, había falsedades. Siervos de Dios, sean transparentes, digan la verdad, digan todo, porque a veces se hace la obra, pero no dijeron todo. Digan la verdad, cómo se hace, en lo que se quedó, en lo que se acordó. Aquí, hermanitos, en la obra de Dios tenemos muchos líderes. Es una obra de siervos. La mayoría sirve a Dios, hermanitos. Es poco el pueblo que solamente es alimentado. Todos son alimentados, pero la mayoría sirven a Dios, hermanitos. Hay muchos líderes, y por eso le hablo. Esta escritura está aquí, nos correspondió verla. Y hermanitos, pues en estos tiempos pasa mucho esto. Y hermanos, si en ese tiempo pasaban estas cosas, hoy en día también hay lobos, falsos profetas. Y hermanitos, le reitero, se empezó bien. Usted empezó bien. Guarde su corazón, que quiere hacer esto, el otro, aquello, pero no está autorizado. No lo haga. Haga solamente lo transparente, porque si hace algo que no está autorizado, en esos términos simples, está haciendo algo debajo del agua. Y eso no le agrada a Dios. Eso es engaño. Así que guarden su corazón. Es el consejo que se le da, amados hermanos, siervos de Dios, líderes, obispos, ancianos. Hagan todo con verdad, transparencia y obediencia. En el nombre del Señor Jesús se le indica así. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos las gracias. Guarda a tus siervos de hacerse obreros fraudulentos, oh Señor, hacerse lobos que no perdonan el rebaño. Líbralos, Señor, de hacer cosas perversas, que no arrastren tras sí discípulos. Señor, líbralos de eso. Solamente se concreten en lo que está encomendado. Señor, nunca se hagan sabios en su propia opinión. No se crezcan, no se hagan altivos, arrogantes. No, Señor, eso no te agrada, porque esa fue la causa de que Satanás cayó, porque quiso hacerse igual a ti. Señor, nadie más es digno de honra y gloria que tú. Muchas gracias, Padre. Están en tus manos mis hermanitos. Líbralos del mal, líbralos de rebeldías. Si en ese tiempo acontecía esto, cuanto más en el tiempo de apostasía que vivimos.
libra a Filadelfia, libra a tus siervos. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. El Señor con ustedes.